Buenas tardes, hoy nos encontramos con Juan Gabriel Gómez. Juan Gabriel es profesor e investigador del IEPRI y es experto y conocedor de los temas de Estados Unidos. Juan Gabriel, buenas tardes y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas tardes, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto, Juan Gabriel. Tenemos un panorama muy sombrío en Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido en el foco de la pandemia, superando con creces España, superando con creces a Italia, superando también al mismo Reino Unido, que es el que en este momento está lastimosamente liderando pues estas cifras de muertos en Europa. Encontramos también actualmente, hoy a la fecha, 7 de mayo, más de 1.245.000 casos diagnosticados de COVID en este país y más de 75.000 muertes también en Estados Unidos. Hace unas semanas salió Donald Trump a dar unas declaraciones muy jocosas, pues como usualmente lo hace en su lenguaje coloquial, diciendo inyectar desinfectante para combatir la enfermedad. Y este no ha sido el primer desacierto que hemos visto pues con estas declaraciones de Donald Trump. Se han sumado varios. También la semana pasada vimos en Michigan manifestaciones de hombres armados contra las medidas, que estaban protestando contra las medidas de confinamiento. Y actualmente hay más de 33 millones de trabajadores en este país que han solicitado la ayuda de desempleo. Es decir, es un panorama sombrío en lo social, en lo político, en lo económico. Yo quiero comenzar preguntándote por cuáles han sido los más grandes desaciertos, los más grandes errores en el manejo de la pandemia que le ha dado el gobierno de Donald Trump. El primer desacierto, indudablemente, fue haber disuelto el Grupo de Salud Pública del Consejo de Seguridad Nacional, porque se sabía que una pandemia iba a estallar. Bill Gates es quizá la persona que con más clarividencia entendió el peligro que eso representaba y invirtió recursos en identificar ese peligro, y él había hecho la alerta. No solamente él, hay un grupo de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial que había hecho una alerta justamente el 19 de septiembre del año 2019 en un informe que fue difundido en la red que se llama Un Mundo en Peligro, alertando justamente acerca de la existencia de este grave riesgo de la pandemia. Entonces, el primer error es ignorar la posibilidad de ese riesgo y decir que, que eso no era una prioridad. El segundo gran error fue cuando se detectan el primer caso en los Estados Unidos, es haberle quitado toda importancia al asunto y haber presumido que el riesgo provenía de China. Entonces él cierra clausura los vuelos que vienen desde China, pero no los vuelos que vienen desde Europa. Y como lo señalaba o lo ha señalado varias veces en ruedas de prensa el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, la principal fuente de contagio fueron personas que vinieron de Europa. El tercer gran error fue el dilatar las medidas que en muchos otros países se tomaron, como en el nuestro, de decretar la cuarentena. Trump no quiso hacerlo, dilató la toma de medidas y lo hizo ya muy tardíamente, cuando ya el número de casos, la curva empezó a tener un crecimiento exponencial. Y de manera más general, el problema fundamental de Trump ha sido el de desconocer la experticia científica. En Estados Unidos hay una tendencia que es muy, muy acentrada, tiene unas raíces muy profundas, incluso uno podría remontarse hasta los años 1900
50s, cuando el candidato demócrata Adlai Stevenson compitió contra Dwight Eisenhower, y él era un candidato calvo, que es la única coincidencia que yo tengo con Adlai Stevenson, pero entonces Adlai Stevenson le pusieron el apodo de cabeza de huevo, porque era calvo, y entonces todos esos intelectuales y todas esas personas que presumen de alguna experticia son unos cabeza de huevo que realmente a los cuales no hay que ponerle atención. Y en Estados Unidos, entonces, a diferencia de Europa, hay una fibra, hay una cuerda de antiintelectualismo que ha resultado magnificada por Donald Trump. Entonces, Donald Trump lo que ha hecho es, como su contraparte en Brasil, el país en Sudamérica con más alto número de casos, el que se está convirtiendo en el segundo foco regional en el mundo de mayor difusión del COVID-19, un fuertísimo rechazo a la incorporación de la experticia científica en el proceso de toma de decisiones. Entonces, todo esto hace que Estados Unidos esté en una situación realmente muy, muy precaria, y que ese Make America Great Again, America First, etcétera. Bueno, Estados Unidos es hoy el primero, pero en el número de contagiados y en el número de personas muertas por el COVID-19, muy desafortunadamente. Ya que mencionas digamos, como ese rechazo y ese desconocimiento de la experticia científica, hace un par de días Trump también señaló como su deseo de desmantelar su equipo contra la COVID-19. ¿Tienes algún comentario adicional al respecto? Si él lo desmantelara y pusiera en su lugar a científicos, sería lo mejor que puede hacer, porque es que en este momento tiene a personas que no tienen ninguna idea de cómo hacerle frente a la situación de la pandemia. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, no tiene ninguna experiencia y no tiene ningún conocimiento, y no ha mostrado tener ninguna capacidad para coordinar una estrategia, mucho menos su yerno, Jared Kushner, quien fue sorprendido dando unas declaraciones terribles, en el sentido de que cuando los diferentes gobernadores de los estados se dirigieron al gobierno federal a pedirle recursos, la respuesta de Kushner fue: no, esos son nuestros recursos. Y entonces la gente se quedó preguntando: ¿nuestros recursos de quién? ¿Los recursos de Trump, su familia, sus amigotes, o son los recursos de todo el necesarios para que el gobierno federal no colapse, etcétera? Entonces, si él disolviera ese equipo y lo reemplazara por personas que fueran expertas, sería maravilloso, pero realmente Trump no ha dado ninguna señal de que él confíe en personas expertas. Él confía en su intuición, confía en sus impulsos, y pues cada vez es mucho más errático en la toma de decisiones. Ya que mencionas esas declaraciones desafortunadas del yerno de Trump en relación con los recursos, ¿cómo han sido esos roces entre los gobernadores y el presidente Trump? Esto es un asunto de sálvese quien pueda, se toman decisiones sin tener un claro liderazgo político por parte de Trump. Así es. Yo he insistido en que frente a la pandemia nos podemos aproximar con dos metáforas. Una metáfora es salvar la nave. Esa metáfora expresa la idea de que frente a un desafío colectivo como es el de la pandemia del COVID-19, la única forma de salir adelante es a través de la cooperación y de la interdependencia, porque todos estamos en una relación de mutua dependencia. La otra metáfora es la de saltar al bote salvavidas, y es, ahí sí, sálvese quien pueda. Y es, yo tomo las medidas de protección que me van a permitir a mí sortear todas las dificultades asociadas con la pandemia. Trump indudablemente ha enviado el mensaje de sálvese quien pueda, en el sentido en el que cuando
empieza a dispararse los números y entonces hay una gran demanda por dos artículos, que son los tapabocas médicos y los respiradores. Y entonces los gobernadores acuden al gobierno federal y el gobierno federal, en vez de darles una seguridad de decirles, vamos a definir un esquema para asignar los recursos escasos a los estados que están en una situación de mayor vulnerabilidad porque tienen mayor número de contagiados, mayor número de muertos, etc. No, él dice es más o menos que el mercado se encargue, que es también tenemos de fondo en los Estados Unidos un problema muy grande y es que allá hay, por un lado, republicanos que creen ciegamente en la libertad de mercado y en que no hay que intervenir en absoluto en el sistema de precios, pero también hay otra corriente política que es mucho más, es marginal, pero no deja de tener como mucha resonancia en la opinión pública, que es la de la ideología libertaria. Y es la de que, pues básicamente uno no tiene ninguna obligación con sus congéneres. La ideóloga principal de todo este movimiento, de una señora que se negaba a hacer contribuciones al sistema de seguridad social, que las hacía sencillamente para no cometer una falta, pero que decía que esas contribuciones obligatorias son básicamente una violación a la libertad de los ciudadanos porque es una coerción del Estado obligarlos a contribuir al sistema de salud. Pues con esa ideología libertaria, la idea es como, efectivamente, es la autosuficiencia, es el interés propio, es el sálvese quien pueda. Entonces, viene la crisis, viene la demanda por tapabocas, la demanda por respiradores, los estados empiezan a procurar esos artículos en el mercado, los precios se disparan y el gobierno federal no hace mayor cosa, solamente de una forma muy tardía, cuando ya los números son absolutamente escandalosos. Al principio Trump le dice a la opinión pública, esto es una gripa como otras, y ya después cambia el discurso a decir, de pronto sí vamos a tener 2 millones de muertos, y en ese momento entonces él empieza a proporcionar algunas ayudas a los estados, pero hemos tenido una situación análoga, no del mismo tono, porque el presidente Duque no ha sido tan estúpido, tan increíblemente inhumano, falto de empatía como el presidente Donald Trump, pero sí hemos visto una situación análoga en el sentido de mandatarios locales que dicen necesitamos tomar medidas de protección, la cuarentena es la principal medida, necesitamos artículos para que nuestro equipo de salud pueda atender a las personas contagiadas y un gobierno federal allá, aquí un gobierno nacional que no ha estado en la misma sintonía. Entonces, guardadas proporciones, ahí hay desde luego un paralelo. Ahora en el tema económico, ¿qué va a pasar en Estados Unidos con estas grandes cifras de desempleo, con estos millones de desempleados? Hace un par de semanas también tuvimos esta caída abismal del petróleo. ¿Cuál va a ser el panorama económico en este país? Estados Unidos es un país al cual le han diagnosticado muchas veces su final, el final de su posición de preeminencia, su posición preeminente en la economía global. Y esta puede ser una de tantas, en el sentido de que la economía de los Estados Unidos se enfrente a una grave situación de recesión y que no tenga la capacidad de recuperarse. Estados Unidos es un país vibrante, es un país con una enorme capacidad inventiva. Las principales empresas en el ámbito virtual son de los Estados Unidos. Entonces son Google, Facebook, Amazon, Apple. Entonces, y la dominancia que tienen esas compañías
en el mercado global es tal que es muy difícil pensar pues que esas empresas no tiren y no empujen de la economía de los Estados Unidos. Pero es cierto que indudablemente la imprevisión del gobierno federal ha impactado muy negativamente en la economía estadounidense. Eso quiere decir que está en duda esa capacidad de recuperación. Lo que pasa es que a la vuelta de unos pocos meses vamos a tener una elección presidencial y que es posible que Estados Unidos tenga un nuevo gobierno. En el contexto de la crisis hemos visto que una institución que parecía utópica, que es la de la renta básica universal, la idea de que todos los ciudadanos debemos contar con unos mínimos recursos con los cuales podamos atender nuestras necesidades básicas, esa idea ganó una enorme aceptación. Y si bien no es una renta básica universal, sino que fue un solo pago que ha hecho el Estado a los ciudadanos estadounidenses, el caso es que muchos ciudadanos recibieron un cheque de $1,200 y pico con el cual pueden atender sus necesidades inmediatas. Entonces, estoy muy seguro que el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, tomará todas las medidas para conjurar la crisis económica, entre otras cosas porque ellos también tienen una gran ventaja, que es la de exportar su inflación al resto del mundo. Ellos, pues como el dólar es la moneda de reserva internacional, como todos aceptamos dólares, como hay un montón de países que han comprado bonos del tesoro y que por lo tanto tienen sus ahorros en dólares, no tienen ningún interés en que el dólar se devalúe ni nada por el estilo. Entonces Estados Unidos sigue, imprime un montón de dinero, se endeuda y con esa deuda indudablemente va a invertir recursos en la recuperación económica. Y yo creo que Estados Unidos tiene un margen de maniobra quizá más amplio que el de otros países para responder a esta crisis económica y superarla. Juan Gabriel, también hace unos días el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, insistió en que la COVID-19 había salido de un laboratorio en China. Y pues también reiteradamente Donald Trump ha señalado lo mismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto frente a esa teoría? Y adicionalmente, ¿cómo estas declaraciones del jefe de la diplomacia, del mismo presidente de los Estados Unidos, contribuyen a echarle leña al fuego o a avivar el fuego ya con estas tensiones existentes entre ambos países? El jefe de inteligencia del ejército de los Estados Unidos en una declaración pública dijo: no tenemos evidencia de que el virus haya salido en laboratorio. Y varios de los análisis genéticos que se han hecho del virus sugieren que eso es así. Los expertos virólogos que se han pronunciado sobre el tema han señalado que cuando un virus es modificado genéticamente en el laboratorio, esas modificaciones dejan una huella. De la misma manera como cuando uno baja una foto o toma una foto y le hace modificaciones, los píxeles de la fotografía de todas maneras dejan una huella de esa modificación. Aparentemente no hay hasta ahora. Ha habido opiniones incluso de médicos franceses. Hay un médico francés ganador de un premio Nobel de Medicina que ha dicho también lo mismo, etcétera, pero él no es virólogo y él no ha hecho ningún estudio y francamente es una declaración bastante irresponsable. Entonces, la actitud de Trump, su constitución psicológica es tal que él es una persona falto de empatía, ningún sentido del remordimiento, nunca va a asumir responsabilidad y lo que él hace, una persona
lo podemos caracterizar como un narcisista maligno. Estos narcisistas malignos lo que hacen es siempre culpar a otros, pasarle la responsabilidad a otros. Entonces, en un primer momento, él habla de un entendimiento que el presidente Xi está haciendo todo lo necesario, felicitaciones a China, etcétera. Eso era en febrero. Ahora que le ha estallado esta crisis en la cara, entonces él considera necesario encontrar un culpable y entonces vienen todas estas teorías conspirativas de que el virus ha salido de un laboratorio chino. Entonces, eso en realidad lo que está haciendo es contribuir a una profunda tensión entre los dos países. China no es de ninguna manera un actor inocente en todo este paseo. China primero oculta el brote de la epidemia. China no permite que la Organización Mundial de la Salud tome conocimiento de lo que ha ocurrido. No ha permitido que la Organización Mundial de la Salud haga una investigación al respecto, lo cual es bastante sospechoso. En los reportes oficiales uno encuentra el número de personas a las cuales se le ha hecho la prueba del coronavirus en los diferentes países del mundo. China es el único país que no proporciona ese reporte. China no es transparente con el mundo y China ha procurado aprovecharse de la crisis. Y entonces voy a mencionar un caso realmente muy peligroso, y es que cuando en el portaaviones de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, aparece un brote de COVID-19 que da lugar a que el capitán del portaaviones diga esto es escandaloso, etcétera. Finalmente a él lo destituyen y resulta que hay más de 100 personas contagiadas en el portaaviones. El portaaviones lo aparcan en su base en Hawái y entonces la Marina China envía a un montón de destructores de varios de su flota a circunvalar las aguas de Taiwán. Eso era realmente un acto de provocación. La respuesta de Estados Unidos fue realmente muy preocupante, porque lo que hizo Estados Unidos fue enviar su flota de bombarderos B-52, los bombarderos más sofisticados, y entonces los puso a todos en una pista en la isla de Guam, en una demostración de poderío militar, evocando el poderío que tenía Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. A esto lo llaman el paso o la caminata de los elefantes. Entonces ponen a todos estos bombarderos en fila india y los ponen a despegar uno tras otro. Y esa fue una maniobra hecha por los Estados Unidos en respuesta a la maniobra militar china. Eso no ha salido casi en los medios de comunicación, pero realmente es demostrativo de la magnitud, de la intensidad de las tensiones que hay entre Estados Unidos y China. Es muy poco probable que vaya a estallar una guerra entre China y Estados Unidos, pero es que es lo mismo. Era muy poco probable el estallido de una pandemia y estamos con la pandemia. Entonces es muy preocupante que Estados Unidos, el gobierno de Trump, le meta leña al fuego y que avive esta tensión con China en un momento en el cual lo que el mundo necesita es coordinación global, porque salvar la nave no es solamente salvar la nave a nivel nacional, sino salvar la nave a nivel planetario, porque está claro que frente a un desafío global como la pandemia, necesitamos una respuesta global, y esa respuesta global no se puede dar si lo que hacen los gobiernos es incentivar las tensiones y hacerse acusaciones mutuas. Ahora, Juan Gabriel, frente al tema de la migración y frente al tema de los migrantes, incluso pues no hay que olvidar la obviedad de esta gran frontera que comparten Estados Unidos y México. ¿Qué va a pasar con esos temas? ¿Se va a agudizar aún más y se va a poner más rígida la política migratoria en Estados Unidos? Muy probablemente vamos a seguir viendo el mismo tono de discurso de Donald Trump de buscar culpables. En el momento en el cual las tensiones con China se agraven y haya gente dentro de su gobierno que le diga bájele a eso,
él podría perfectamente dirigir su discurso hacia esos mexicanos, esos migrantes centroamericanos. Ellos son los que han venido trayendo el virus. Eso es una posibilidad. Por ahora lo que hemos visto es realmente una de las formas, una de las políticas más inhumanas posibles, y es en el encierro en el que están muchos de estos inmigrantes ilegales. Varios ya se han contagiado y han muerto. Y lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos ha dado lugar incluso a que gobiernos que son débiles frente a Estados Unidos se pronuncien y digan esto realmente es inaceptable, como lo hizo el gobierno de Guatemala, porque Trump empezó a montar en un avión a todos estos personas indocumentadas, ilegales, migrantes de los países centroamericanos, e incluso puso a gente que estaba contagiada del COVID-19 en un avión con otras personas. El Guatemala le pidió a los Estados Unidos, le dijo, por favor, denos el tiempo para poder recibir a estos inmigrantes. No podemos recibir a más de 25 al mismo tiempo. Y los vuelos eran del orden de 75 personas. Entonces, lo más probable es que esta política inhumana de Trump continúe. Y una última pregunta para finalizar, Juan Gabriel. Se aproximan las elecciones presidenciales, tendrán lugar a cabo en noviembre. ¿Qué pasará en esas elecciones? ¿Este manejo inadecuado de la pandemia le cobrará a Donald Trump la reelección? Uno quisiera, y entonces uno tiene que hacer la distinción entre pensar con el deseo y tomar en cuenta cuál es la dinámica política en Estados Unidos. Después de revisar las encuestas, he visto que el margen no es muy amplio entre Joe Biden y Donald Trump. El margen está en la mayor diferencia es una encuesta que le da a Biden 9 puntos, pero hay encuestas en las cuales ellos dos aparecen empatados. Hay otras encuestas en que la diferencia está entre el 4 y el 3%, y el número de indecisos está en el 10, en el 12%. Eso es gravísimo. Hay un artículo que fue publicado en el The Atlantic, en el cual un autor decía, ojo con Donald Trump. Este es un personaje que se crece justamente en el momento en el cual tiene más dificultades. En los años 1990, sus empresas, sus casinos en el estado de New Jersey estaban en quiebra, y esa podría haber sido el final de la historia de Donald Trump. Y lo que hizo Donald Trump fue reinventar su imagen, lograr que los bancos le prestaran de nuevo dinero, reenfocar sus negocios, y salió adelante. Entonces, este es un personaje, como lo mencionaba anteriormente, que tiene una gran capacidad para evadir completamente toda su responsabilidad, para encontrar culpables en otras personas, para activar los sentimientos más bajos de otras personas. Es realmente un líder narcisista maligno que está en una comunicación muy fuerte con una base de seguidores que es aproximadamente como una tercera parte del electorado. Esos son como los trumpistas militantes. El problema es que además de esos trumpistas militantes tenemos a unos republicanos que aborrecen al Partido Demócrata y que están dispuestos a votar por Trump simplemente porque no quieren el Partido Demócrata. Entonces, y bueno, el señor Joe Biden está acusado de acoso sexual. Esa es una acusación que si comparamos con las acusaciones de Trump, Trump es el peor acusador. En la campaña pasada se filtró la grabación en la cual él le decía a un presentador de televisión, agárrelas por el coño, grab them by the pussy. Y aún a pesar de eso fue elegido. Entonces, realmente es preocupante.
a pesar de que los números en este momento favorecen a Joe Biden, no podemos descartar que Donald Trump pueda ganar las elecciones. Bueno, Juan Gabriel, pues muchas gracias por presentarnos este panorama. Agradezco tu tiempo y pues la claridad. Con todo gusto, Mariana, y espero pues que esto contribuya a las discusiones y a los debates acerca de el futuro de los Estados Unidos y su rol en el sistema global.